Viernes 16 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. ¿Usted quiere conocer qué pasa en el país y en el resto del planeta? Aquí se lo contamos junto a Abraham Verduga, que ya se integra desde el puerto principal, allá en la ciudad de Guayaquil. Desde aquí un abrazo, Abraham. Otro abrazo para ti, Iván, es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato este servicio informativo, como siempre, con los titulares. En Suiza, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sostuvo reuniones con representantes de la Organización Mundial de Comercio. En Quito, se desarrollará el primer encuentro minero Ecuador 2016. En las noticias del mundo, en Brasil el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó las acusaciones de corrupción presentadas en su contra por la Fiscalía. Iniciamos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, continúa con su gira por varios países de Europa. Esta vez visitó a Suiza, en donde sostuvo reuniones al respecto de la posición del Ecuador en la Organización Mundial del Comercio. Aquí los detalles. Este 15 de septiembre, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass de Espinel, acompañado del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, y el vicecanciller de la República, Fernando Yepes, se trasladaron hacia Suiza para continuar con su gira por Europa. A su llegada a Ginebra, fueron recibidos por el embajador Juan Falconi Puig, representante permanente de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, con quien mantuvieron una reunión de trabajo para conocer el estado y las perspectivas sobre la posición del Ecuador en la OMC, la evolución de indicadores de comercio internacional y las expectativas frente a las próximas reuniones de este organismo fueron algunos de los temas analizados en esta cita. Durante la última semana, el vicepresidente ecuatoriano ha desarrollado una intensa agenda de trabajo que incluyó encuentros con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santa María, el primer ministro francés, Manuel Valls, además de reuniones con empresarios europeos interesados en ampliar las relaciones comerciales y las inversiones en el país. Mañana la agenda del segundo mandatario continuará en Bruselas, Bélgica, ciudad donde se reunirá con la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. César García, Ecuador TV. Del 19 al 23 de septiembre en Quito se realizará el primer encuentro minero Ecuador 2016. 170 participantes, entre inversionistas, académicos, oferentes de servicios mineros y demás actores, conocerán lo que ofrece nuestro país en esta materia. Más que presentar proyectos para captar inversiones, este encuentro, donde se calcula la asistencia de 170 personas, pretende ser una vitrina de lo que Ecuador ofrece al mundo en el campo minero en cuanto a oportunidades de exploración, por ejemplo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la visión futura? ¿Y qué es lo que podemos esperar del sector? La autoridad minera del país destaca que este sector debe constituirse como aporte de por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto. El Ecuador ha dejado una enorme oportunidad de desarrollo, de generación de empleo, lo ha dejado sobre la mesa. El desarrollo a plenitud de esta industria, el país lo verá a mediano plazo. Ecuador palpará los réditos de la producción de los proyectos mineros considerados estratégicos en el 2025. Se calcula, por ejemplo, obtener ingresos para el país por alrededor de los 4.000 millones de dólares anuales por concepto de exportación y de 800 millones por año debido a regalías. El desarrollo de la industria minera no se ha politizado. ¿A qué me refiero con esto? La industria minera va mucho más allá del gobierno de la Revolución Ciudadana, o de nosotros como gobierno, del presidente Correa. En cuanto al avance de los grandes proyectos, el ministro Córdoba hizo la siguiente evaluación. El proyecto Mirador, que ustedes conocen en Zamora, está en plena construcción. El proyecto Fruta del Norte, con Landín estaremos firmando el contrato, estarán ustedes avisados oportunamente, pero firmaremos un contrato ya de explotación en las próximas semanas. El proyecto Río Blanco, ustedes conocen, está ya en fase de construcción. El proyecto Loma Larga ha entregado ya una prefactibilidad bastante positiva, es decir, con muy buenos resultados. Durante el encuentro de minería Ecuador 2016, los asistentes visitarán los proyectos que están en marcha e impartirán conferencias sobre cómo desarrollar esta industria bajo parámetros de máximo cuidado ambiental. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, porque el presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto número 1191, renovó por 30 días más el estado de excepción en Esmeraldas y Manabí, las dos provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril.
En el documento se establece que se mantengan las movilizaciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras entidades de la administración pública para garantizar la seguridad de las localidades que fueron devastadas por el movimiento telúrico. Esta ampliación se da luego de que el Ministerio Coordinador de Seguridad enviara un oficio al Ejecutivo con el pedido de que continúe la prohibición del ingreso a inmuebles destruidos en la zona. Y nos quedamos en Manabí para contarles que en Manta, provincia, se entregaron 205 certificaciones de competencias laborales a obreros civiles. Esto luego de haber pasado por un proceso de capacitación. Luego del siniestro del 16 de abril se ha hecho énfasis en la importancia que tienen los niveles de construcción. Es por ello que el Ministerio de Trabajo y el SECAC emprendieron un proyecto de capacitación, lo que dio como fruto la entrega de más de 200 certificaciones de competencias laborales este jueves. Haciendo la entrega de certificados a 203 o 204 compañeros obreros del área metalmecánica y de la construcción sobre todo. A nivel país ya hay 5.000 personas en proceso de obtención de esta certificación. Marcos Quijije es uno de los beneficiados. Él asegura que gracias a este proyecto su trabajo será confiable. Sobre todo para los maestros de obra, viéndonos este certificado, estoy seguro que nos van a ayudar. Y de verdad me siento contento porque esto no lo había tenido antes. Durante mi tiempo de trabajo no lo había tenido. Para tener la certificación se requieren 2 años de experiencia, presentar sus documentos personales en el SECAC y dar una prueba teórica y práctica. Genera un proceso en el cual decimos que estas personas con esta certificación de competencia saben hacer bien su trabajo. Por lo tanto, tanto para la empresa privada como para la empresa pública va a ser mucho más fácil hacer una decisión de mejorar la calidad de mano de obra. Los maestros albañiles tienen la seguridad que con el conocimiento adquirido y la certificación brindada, sus trabajos serán mejor valorados. Y vamos a trabajar con el SECAP, que nos benefició este certificado hoy día, mucho mejor, con todo lo que nos ha inculcado para el seguimiento de la construcción. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerle García, Ecuador TV. 6 de la mañana con 38 minutos y ponga mucha atención a lo siguiente porque a través de la aplicación de mensajería celular WhatsApp está circulando un mensaje que hace referencia a un posible sismo en Colombia y Venezuela de una magnitud de 8.6 grados y que el evento comenzaría en las costas ecuatorianas. Expertos piden no hacer caso de este tipo de información que no tiene fundamento científico ni técnico. En esencia, el mensaje dice: en las últimas horas ha estado temblando en diferentes países del mundo, especial América del Sur. El último recién fue en Perú y Ecuador. Nuestro sistema de monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional y la UNAM, en combinación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, nos arroja una posible estimación de sismos en Colombia y Venezuela, y que en las próximas horas podría suceder en el centro de la cordillera andina. Este evento, primero ocasionado en las costas peruanas y ecuatorianas, con una magnitud de 8.6 grados. Dicho mensaje, que cita una página web como fuente y que por cierto no está habilitada, termina pidiendo a la gente estar alertas y tomar las medidas de prevención. Hugo Yepes, exdirector y actual investigador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, reitera que este tipo de, entre comillas, predicciones no tienen sustento técnico. Predecir un terremoto o un sismo con día, hora y magnitud exacta es imposible. A los terremotos nunca les vamos a parar y nunca vamos a poder predecir cuándo va a haber el siguiente. Recuerda que Ecuador es vulnerable, sí, a este tipo de fenómenos, pero a partir del terremoto de abril y de los últimos temblores que se han sentido en Quito y en otras zonas del país, la población está cada vez más consciente de este riesgo. Donde yo estoy viviendo, donde estoy estudiando, donde estoy trabajando, donde me estoy divirtiendo, en estos sitios las construcciones sean adecuadamente hechas o reforzadas. El director del Comité de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito, Cristian Rivera, cree que la preparación para enfrentar un sismo debe ser permanente y no de momento. Una preparación que debe abarcar todos los niveles. Pienso que la gente debe crear conciencia, que en algún lugar, en algún momento de nuestras vidas, siempre vamos a aplicar medidas de autoprotección. Rubén Hofliger es analista de riesgos de México. Insiste que lo vital para coexistir en un país de riesgos naturales como Ecuador es la preparación, que incumbe conocer más sobre temblores, terremotos, para blindarse ante rumores o falsas especulaciones. La gente debe de conocer los riesgos a los que está expuesto su comunidad, su localidad. Ante rumores, ya lo sabe, cerciórese de la información que recibe o le dan con fuentes oficiales.
y evite propagar información no comprobada que puede ser más perjudicial que el anuncio de un supuesto suceso que va a acontecer. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 40 minutos. El proceso de subasta inversa que aplica Ecuador para la compra de medicamentos permitió ahorrar al Estado y garantizar la entrega de fármacos a la población, modelo que podría ser replicado en otros países. Esta experiencia ha sido compartida con los países de la región a través del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, organismo adscrito a la UNASUR. El propósito, según su directora, la exministra de Ecuador, Karina Vance, es contar con una tabla de precios referenciales. Un sistema que nos permita conocer el precio de los medicamentos en los distintos países y actualizado, o sea, mantenerlo vivo. ¿Para qué? Para que cuando un país se siente a negociar los precios o establezca los precios referenciales de compra para los medicamentos que requiere, tenga como insumo los precios a nivel regional. La industria farmacéutica es una de las que más mueve dinero en todo el mundo. Es así que la empresa que más factura puede obtener ingresos anuales correspondientes a la mitad del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Lograr mejores precios y poder dedicar el presupuesto de los estados a que no inviertan hasta el 50% de su presupuesto en medicamentos y puedan dedicar una gran parte de ese presupuesto a las necesidades que hay en el ámbito de salud, en el ámbito de desarrollo social. Con el trabajo que realiza el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, se busca además identificar las capacidades de la región que permitan abaratar los costos de los medicamentos. El rol de los estados es garantizar el acceso a medicamentos viendo cuál es su perfil epidemiológico, es decir, qué necesita la población. Para la viceministra de Salud, Verónica Espinosa, la calidad de los medicamentos no está atada a los costos de estos. Para nosotros es fundamental la calidad de todos los medicamentos, debe ser la misma. Otra de las experiencias que Ecuador ha compartido con los países de la región es la capacidad de ahorro que tiene el Estado al aplicar procesos de compras como la subasta inversa. Consideramos que ese es un elemento que puede ser posicionado, que puede ser analizado muy bien por los otros sistemas sudamericanos de compra de medicamentos. El Sistema de Salud Público Nacional tiene garantizado el abastecimiento de los medicamentos correspondientes a la tabla básica por los próximos 2 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Este jueves el Consejo Nacional Electoral conmemoró el Día Internacional de la Democracia. El tema de este año es Democracia para el Desarrollo Sostenible. En el evento participaron delegados de las Naciones Unidas, quienes resaltaron la necesidad de impulsar los objetivos de la Agenda 2030. Es la fiesta de la democracia en la cual participaron jóvenes de varios colegios de Quito, quienes escucharon el mensaje del presidente del Consejo Nacional Electoral del por qué defender y lograr una democracia participativa e incluyente es importante. En la Semana de la Democracia reafirmamos nuestro compromiso por consolidar una administración técnica, intercultural, intergeneracional y plural, que garantice la voluntad máxima del pueblo. En estos procesos, queridos jóvenes, ustedes son los protagonistas. El Día Internacional de la Democracia fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se conmemora cada 15 de septiembre. El representante de PNUD en Ecuador impulsó en esta fecha los objetivos de la Agenda 2030, principalmente el 16 que está relacionado con la fecha. De cómo generamos sociedades más inclusivas, sociedades más participativas y cómo generamos instituciones que nos rindan cuentas. Son, por tanto, los principios de la gobernabilidad democrática. El CNE junto al Instituto de la Democracia organizaron una semana para realizar varios actos como esta feria, en donde se pudo conocer la variedad de manifestaciones democráticas de la sociedad. Los mismos que demostrarán a todos ustedes el trabajo que se realiza en torno a la democracia. La elección general de dignidades que se realizará en febrero del 2017 será una prueba de nuestro ejercicio democrático. Este año, por primera vez, por ejemplo, quienes así lo deseen, podrán cambiar la palabra sexo por género en su cédula y así ejercer su voto. Son aproximadamente 120 personas que han hecho ya este cambio, que han podido hacerlo por una sola vez de sexo a género. Eso permitirá que en las elecciones puedan votar en la fila que a ellos les corresponde. Aún existen grandes desafíos en la construcción de democracias participativas, en las cuales principalmente aquellos que no tienen voz sean incorporados. César García, Ecuador TV.
Noticias fuera de nuestras fronteras. En el marco de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se desarrolla en Venezuela, los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones parte del mismo se reúnen desde este jueves para trabajar en el documento de la declaración final de la cita. Además expusieron sus preocupaciones sobre temas de la coyuntura política internacional. Aquí el detalle. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Movimiento de Países No Alineados llegaron a la isla Margarita en Venezuela para participar en la plenaria de cancilleres en la 17ª edición de la cumbre. La plenaria se inició con Irán, país que entrega la presidencia pro tempore del organismo a Venezuela. El canciller Mohammad Javad Zafir destacó que la soberanía y la solidaridad son elementos clave del movimiento, al tiempo de advertir que acciones como el extremismo desbocado y la pobreza plantean amenazas a la paz internacional. La prudencia y la moderación y el cumplimiento con el derecho internacional y las normas y principios de la Carta de Naciones Unidas son imperativos. Este compromiso también pudiera ayudar a drenar los caldos de cultivo para el extremismo y el terrorismo. El canciller cubano Bruno Rodríguez mostró su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro e invitó a los miembros del movimiento a rechazar los conflictos bélicos como el que azota Siria. Que ha costado cientos de miles de vidas y que reclama enérgica condena y acción contundente del movimiento de países no alineados. Por su parte, el canciller ecuatoriano Guillón Long insistió en la necesidad de democratizar a las instancias multilaterales para alcanzar la igualdad entre los estados. Destacó que a pesar de las diferencias entre cada miembro del movimiento, hay diferencias pero hay más causas comunes que unen a los países. Finalmente posesionó temas liderados por Ecuador como la lucha contra los paraísos fiscales y la creación de un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y derechos humanos. Hagamos del movimiento de los países no alineados la vanguardia de la lucha por un mundo mejor, más democrático, más justo, que tome en cuenta las necesidades y las preferencias de todas y de todos. Hoy, más vigente, más importante que nunca, para dar luz a un nuevo orden mundial del sur. Luego de la cita de cancilleres que se desarrollará este jueves y viernes, la cumbre tiene previsto reunir a los mandatarios de los países no alineados para presentar la declaración final conjunta. Carlos Flores, Ecuador TV. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva rechazó las acusaciones de corrupción presentadas en su contra por la Fiscalía. Lula aseguró que estas denuncias buscan dañar al Partido de los Trabajadores y su imagen ante una posible candidatura a la presidencia en 2018. Acompañado por miembros del Partido de los Trabajadores, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se defendió de los cargos en su contra presentados por el Ministerio Público. Su discurso estuvo marcado por fuertes emociones. A única coisa que tenho orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Estoy orgulloso de saber que la persecución es por causa de las cosas buenas que hice. Prueben una corrupción mía e iré caminando a la cárcel. El fiscal Deltan Dallagnol acusó este miércoles a Lula da Silva, su esposa Marisa Leticia y al director de la Fundación Lula por corrupción en el marco del caso Petrobras, en el que se investigan sobornos y la supuesta posesión de un lujoso apartamento en el estado de Sao Paulo que aparentemente fue entregado por la constructora OAS, empresa que se habría beneficiado de contratos con la estatal petrolera por sus favores políticos. Lula aseguró que buscan dañar su imagen política y su postulación a la presidencia de Brasil en 2018. Es una mentira que se ha construido como una novela y la novela está llegando al final. En las calles, cientos de personas se movilizaron en respaldo al exmandatario, cuestionan la falta de pruebas por parte de los fiscales. Se trata de la primera acusación formal y penal en contra de Lula da Silva. En próximos días un juez decidirá si acepta o no los cargos. De ser admitido, se daría inicio a un proceso judicial. Fanny Lara, Ecuador TV. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, 10 minutos a partir de ahora de Puros Deportes. Fernando Estrada con nosotros. Adelante, compañero. Muchas gracias, Abraham. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenos días. Arrancamos acá con la información deportiva y lo hacemos con Copa Sudamericana. Porque si bien nuestro último representante del cuadro millonario terminó eliminado, hay que repasar las otras llaves que se han venido desarrollando. Yo sé que esto no le gusta a Carlitos Rabascal, pero es la realidad. Nos quedamos sin participantes ecuatorianos en Copa Sudamericana, este torneo continental.
que siguen con vida algunos equipos. En este caso es el enfrentamiento que revisamos entre el Sport Huancayo y Sol de América. Este partido terminó 1-1. La primera del partido llegó prácticamente en el amanecer del encuentro, con este gol de Ricardo Salcedo, que ponía en ventaja al Huancayo. Sin embargo, después llegaría la del empate para Sol de América en el minuto 80, a 10 del final. Aparece Ernesto Álvarez para darle el gol de la clasificación a Sol de América, que en el global se llevó la llave por 2-1. Este empate agónico le sirvió para poder lograr la clasificación al equipo del Sol de América, equipo paraguayo. Seguimos revisando más llaves de este torneo, donde el Palestino le ganó 1-0 al Real Garcilaso con esta gran anotación. Buen gol por parte de Leandro Venegas, minuto 49. Arrancando el segundo tiempo sorprendía a la defensa algo dormida. Y el cuadro chileno lograba la anotación que a la postre le iba a dar la clasificación, porque en el global los chilenos se llevarían la llave 3-2 sobre el Garcilaso. El Garcilaso, recordemos que fue el equipo que dejó fuera al Sociedad Deportiva Aucas de nuestro país. Este fue otro contragolpe muy bueno por parte del Palestino. Parecía que podía estirar diferencias. Acá está el remate, claro, un desvío. Y después la pelota que en segunda instancia iba a intentar ser jugada, una falta sobre el portero, dictaminaba el final del encuentro. Otra llave más de Copa Sudamericana, donde el Real Potosí y el Cerro Porteño jugaban su partido. Este partido terminó 1-0, pero a favor de Cerro Porteño, no de Real Potosí, a favor de Cerro Porteño, que lo ganaría 1-0, y en el global iba a ser 7-0, porque en la ida prácticamente definieron todo 6-0 el cuadro paraguayo. Gran remate de pierna derecha donde la coloca, y esto termina 7-0 en el global. Seguimos revisando ahora información del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, porque se inicia una nueva fecha este fin de semana y vamos a revisar lo que va a ser la previa del enfrentamiento que van a tener Deportivo Cuenca y la Universidad Católica en el Alejandro Serrano Aguilar. Ambos equipos vienen en momentos distintos, creo yo, porque el Deportivo Cuenca viene consiguiendo cosas importantes, más allá de su situación institucional. Me parece que han conseguido victorias que los han catapultado en cuanto al anímico y lo futbolístico a un puesto estelar. Están terceros tanto en la acumulada como en esta segunda etapa, y lógicamente los de Cosenza quieren lograr la victoria en calidad de local. La noche de este viernes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se dará un choque de trenes en la pantalla de Ecuador TV, cuando el Expreso Austral reciba la visita del Trencito Azul por la 8ª fecha del campeonato ecuatoriano. En la tienda Morlaca, el compromiso se valora como una posibilidad inminente de seguir acechando a los líderes de la etapa y en la búsqueda de ratificar el invicto de su escenario. Un grupo fuerte, en eso nos mentalizamos, somos una familia, como usted lo dice, y para eso trabajamos fuera de cualquier objetivo que la tenga la dirigencia o cualquier persona de afuera. Mientras que para los camaratas el duelo se marca como vital dentro de sus aspiraciones de alcanzar una regularidad y salir así de la mala racha de resultados negativos. El Cuenca es un rival difícil, de local se hace fuerte, ha ganado partidos importantes, pero obviamente como todo equipo tiene falencia, tenemos que tratar de aprovecharlas y, como te digo, ojalá que podamos convertir las situaciones que creamos. Nosotros somos un equipo que creamos situaciones, que la idea de Jorge siempre atacar. Bajo el arbitraje de Diego Lari, con previa que inicia este viernes a las 19:30 en la señal del 7, Gabriel Cosenza presentaría a Hamilton Piedra en el arco. En defensa, Brian Carabalí, Ezequiel Filipeto, Juan Pablo Segovia y Silvio Gutiérrez. Medio campo con Walter Sea, Marco Mosquera, Cristian Oña y Luis Fernando Saritama, para dejar en ataque a Luis Congo y Walter Chalá. Por su parte, Jorge Célico saltaría en Cuenca con Hernán Galíndez en portería, Andrés López, Robert Arboleda, Alejandro Espinosa y Juan Carlos Anangonó en defensa, Elvis Pata, Wilmer Godoy, Horacio Orsán y Romario Ibarra en medio campo, para dejar en delantera a Luis Miguel Escalada y Sergio Mina. Seguimos revisando más enfrentamientos de esta nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, donde River Ecuador, el equipo de Sanguinetti, va a recibir al puntero del campeonato y el más opcionado a ser campeón en esta temporada, como es el Barcelona. Ya fue el ganador de la primera etapa, ahora en la segunda va puntero. Está mostrando un gran nivel, Barcelona hasta cierto punto anda en una racha muy positiva y el cuadro de Sanguinetti lo sabe. Veamos la previa entre ambos equipos guayaquileños que, si revisamos las estadísticas y los números en esta temporada, le favorecen al cuadro canario. River Ecuador aspira a mejorar la mala racha de resultados en esta temporada ante su similar del Barcelona.
Los de la banda roja que recibirán este viernes al elenco más popular del país, a las 19:45, en el estadio Cristian Benítez, urgen de ganar, por lo que no pueden dar ventajas frente al puntero del campeonato nacional. El elenco dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti confía en sacar un óptimo resultado ante los toreros. Tratar de hacer un partido inteligente, saber que jugamos en el Chucho Benítez, en una cancha que ellos tal vez no conocen tanto, y bueno, tratar de hacer un gran partido para poder quedarnos con los 3 puntos. Por su parte, Barcelona entrenó la tarde de este jueves en el Estadio Monumental y aspiran a seguir con la racha positiva de resultados. En la estadística global en enfrentamientos entre las dos escuadras guayaquileñas, Barcelona lleva ventaja sobre los de la banda roja en este 2016. En el Cristian Benítez ganaron por 3-0 y en su reducto volvieron a triunfar por 2-0. Todos los encuentros dentro de la primera etapa del torneo. Hay confianza en los dirigidos por Guillermo Almada para quedarse con los 3 puntos. Tratar de ir a ganar sabiendo que tenemos un rival que nos va a dificultar muchísimo las cosas y que es un rival de muchísimo cuidado. Ambos elencos tendrían confirmadas las alineaciones para el enfrentamiento de este viernes. Barcelona estaría con Banguera, Velasco, Aymar, Ordóñez, Pineda, Calderón, Márquez, Esterilla, Caicedo, Díaz y Alves, mientras que River formaría con Tenorio, Bagüí, Lara, López, Cruz, Serra, Monteverde, Luna, Rojas, Ramírez y Caicedo. Hablemos de otros los partidos del campeonato ecuatoriano que usted lo vivirá aquí en la pantalla de Ecuador TV el día domingo a partir de las 10:45. Estaremos con el partido entre el Nacional y Fuerza Amarilla. Los militares quieren sea como sea sumar los 3 puntos, se han mantenido en la pasada etapa y en esta peleando arriba, es lo que quiere el Nacional, quiere buscar la posibilidad de meterse incluso en torneos internacionales. Después de conseguir un punto en su visita al Club Sport Emelec en la fecha anterior, en el predio del Nacional se respira un ambiente tranquilo. Empatar sobre la hora al campeón ecuatoriano sirvió de motivación para el equipo de Favaro. Estamos conscientes de que hemos venido levantando nuestro juego. Bueno, en sí nuestro juego se ha podido mantener en lo que pretendemos, siempre afianzados y confiando en lo que queremos. Sin embargo, y conscientes de que aún le separan 7 puntos de líder, el equipo militar enfoca su atención en no ceder más unidades como local y en ganar su siguiente juego ante Fuerza Amarilla en el Estadio Olímpico Atahualpa. Cada partido es su historia, tiene la responsabilidad de todos los equipos de cómo es el fútbol, de ir a buscar el triunfo, tanto ellos como nosotros, por diferentes circunstancias, por diferentes posiciones en la tabla, todos los equipos y sobre todo en la segunda etapa cada vez el margen se acorta y los puntos son cada vez más importantes. Este domingo desde las 11:15 y con transmisión de Ecuador TV para todo el país, excepto Quito, el vitricampeón del fútbol nacional pretenderá retener los 3 puntos ante un Fuerza Amarilla herido, que llega de sumar 1 punto en las últimas 2 jornadas. Como lo decía Soledad, partido pactado para las 11:15. Nosotros arrancaremos la transmisión a las 10:45. Vamos a seguir revisando información y lo hacemos con el cuadro millonario. Emelec, después de la eliminación en Copa Sudamericana, mira la página, quiere cambiar el chip y ya piensa en su próximo rival del campeonato ecuatoriano. Tendrá que viajar a la ciudad de Ambato para enfrentar al Muchurruna. Emelec dejó atrás la eliminación en Copa Sudamericana y volvió a los entrenamientos enfocados en el siguiente partido por el torneo nacional, cuando este domingo, desde las 12 horas, visiten a Muchurruna en el Estadio Bellavista de Ambato. Los jugadores son conscientes que en la parte futbolística hay mucho que mejorar. Este fútbol, así como cuando no ha ido muy bien, no hay que subirse muy arriba y ahora que nos va muy mal, ni ponernos muy abajo. Hay que estar tranquilo y saber que el fútbol tiene estas cosas, tiene cosas buenas, cosas malas, y de las cosas malas siempre uno puede aprendernos. El portero también se refirió al cuadro del Ponchito. La idea será sumar los 3 puntos que les permita continuar en la parte alta de la tabla. Ahora se viene un rival que está segundo, ha hecho muchos puntos, que tiene jugadores de jerarquía, de jugadores de mucho nombre, y no nos queda otra que ir a buscar los 3 puntos. No hay otra para esto, porque si no te empezás a quedar lejos de la punta. Los eléctricos se ubican en el 5º lugar con 10 puntos y buscarán sumar ante los ambateños. En la primera etapa los azules vencieron 3-0 al cuadro de Muchurruna.
De nuestra parte es todo en los deportes. Regresaremos más adelante con mucha más información. Vanessa, pasamos contigo. Gracias, Fernando. Estaremos atentos entonces. A ustedes, amigas y amigos, les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Esa música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estará listo Carlos Rabascal para construir con nosotros pensamiento crítico. Ya volvemos con más. Gracias, como siempre, por preferirnos. En Rodando Ecuador Leyendas, vamos en busca del tesoro en el galeón español hundido. Estamos pasando una parte que es bastante movediza. Nos encontramos con hermosas ballenas jorobadas. ¡Están hermosas! Y Christian Norris se enlista en el ejército por un día. Buenos días, mi mayor. El conscripto Norris se presenta, el mismo que se quedó dormido al servicio de instrucción. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas. Hoy estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco. Ecuador TV, somos todos. La herida que más duele no es la última, es la primera. Todo el mundo se ha enterado de lo que sos, que tenés una hija no reconocí, que pagas para que no se sepa. Andate de acá. La que nunca deja de doler. Si uno se castiga a sí misma con su anorexia, está castigando a la madre. Es una herida que te golpeó el alma. Y el dolor del alma dura más que el dolor del cuerpo. Dura para siempre. Aliados, hoy, 18 horas. Pasamos del país de los privilegios al país de la justicia. Que mis hijos estudien en una escuela en Milenio como cualquier chico de la gran ciudad, eso es patria para todos. La década ganada. Descubrimos, acercamos, reconocemos, conectamos, identificamos, difundimos. Somos Ecuador Multicolor. Estreno este lunes 8:30. Ecuador TV. Somos diversidad. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más. Bienvenidos a Pensamiento Crítico, amigos televidentes, en este día viernes 16 de septiembre, terminando esta semana laboral, entrando a la segunda quincena de septiembre y próximos al último trimestre del año. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo. Sobre el turismo se ha venido hablando durante los últimos años. Sin duda alguna el turismo representa un eje para el desarrollo. Basta ver lo que el turismo ha significado en países europeos como en España. Es evidente que el Ecuador tiene un gran potencial turístico, pero ¿cómo nos estamos preparando para aprovechar ese potencial? ¿Estamos solamente pensando en Quito, en Guayaquil, en Cuenca? ¿Cómo están preparándose las distintas ciudades, los distintos territorios? ¿Qué compromiso están teniendo los gobiernos autónomos descentralizados en generar una planificación de desarrollo urbano, desarrollo local? ¿Qué estamos haciendo en los aspectos rurales, en lo que tiene que ver con el turismo rural? Bueno, para eso hemos invitado a José Luis Álvarez, que viene de una familia de tradición turística, empresario en el tema turístico y hotelero. José Luis, qué gusto verte, bienvenido, buenos días. Gracias, Carlos, buenos días, gracias por la invitación, un gusto conversar contigo. El Ecuador tiene potencial, eso todos lo sabemos. El tema es qué estamos haciendo para aprovechar ese potencial.
Yo quisiera que para que hablemos de Ecuador como una potencia turística nos pongamos en contexto, ¿no? Mira, Francia es la primera potencia mundial en el mundo. Con una población aproximada de 60 millones de habitantes, recibe 85 millones de turistas al año. Yo considero que eso es una potencia mundial. El Ecuador hoy día está recibiendo solamente al 10% de su población, es decir, a 1,5 millones de turistas al año aproximadamente. Eso evidentemente nos dice que no somos todavía una potencia turística, pero que tenemos un potencial turístico muy interesante, y eso es verdad. Para ponerlo en contexto, en Latinoamérica el país que más se acerca al estándar de potencia turística es Costa Rica, que con una población aproximada de 4,5 millones recibe a 2,6 millones de turistas, es decir, el 55-56% de su población. ¿Qué podemos esperar en Ecuador? Yo creo que Ecuador debería tener al menos el 35, el 40% de su población en flujo turístico receptivo al año, y todavía no estamos ahí. Ahora, ¿por qué no estamos ahí? ¿Tenemos el potencial? Eso nadie lo discute. Tú has mencionado Costa Rica. Si recorremos Costa Rica y comparamos con el territorio ecuatoriano, Ecuador no tiene nada que envidiar a Costa Rica, y lo digo con todo respeto. El tema pasa es por qué el Ecuador no ha sabido establecer estrategias para captar el interés del turista internacional. Hay muchas cosas que se deben y que se pueden hacer. Una de ellas es la conectividad aérea, por ejemplo. Otra de ellas es una estrategia sostenida en el tiempo de coordinación entre el sector público y privado, entre el sector público y público también. Tú acabas de mencionar y la importancia que hoy día juegan los gobiernos autónomos descentralizados, que no siempre están sintonizados con la estrategia global del Estado con respecto a la actividad turística. Entonces eso genera una serie de conflictos normativos, una serie de conflictos de regulación, de tasas, de impuestos, que impiden que el turismo se desarrolle a su máximo potencial. Me parece a mí que el Ecuador debe establecer, independientemente de la coyuntura política o del gobierno de turno, debe establecer estrategias de largo plazo, y debería de ser uno de aquellos acuerdos en los que nadie tenga que discutir, que de un gobierno a otro no haya una visión tan distinta que frenen el desarrollo turístico del país. Porque además el turismo representa, se constituye un gran generador de empleo, de trabajo. Hoy por hoy el turismo compite entre el segundo y tercer lugar como fuente generadora de ingresos para la economía, excluyendo al petróleo. Países como Argentina y España han salido de crisis profundas e importantes a base del turismo. El turismo tiene la gran virtud de que es una actividad que primero genera divisas y luego distribuye la riqueza solito, es decir, el turista que llega al aeropuerto empieza a distribuir la riqueza desde el instante en que pisa el territorio nacional. Ahora, pero aquí hay algo que yo siempre he criticado y que tiene que ver con el desarrollo local. Es decir, no basta tener entornos naturales preciosos. No. Es decir, el entorno natural está ahí. Ese valor agregado vino de la creación, si se quiere. Pero los municipios no se han enganchado en esta visión como tú ratificas. Pero el tema pasa también es qué están haciendo para engancharse. Yo creo que parte del gobierno central. Yo creo que el gobierno central debe proveerle al sector turístico de mayor competitividad. En este momento, las excesivas normativas tributarias, la inflexibilidad que existe en el aspecto laboral, la cantidad de tasas y tributos que tenemos que pagar, los excesivos controles, que no digo que no se deban pagar, pero deberían estar unificados. Te pongo como ejemplo el caso de la provincia de Manabí este momento, donde este momento por el desastre del 16A existe una excepción, hay ciertos beneficios que se han generado para repotenciar y desarrollar nuevamente la zona, pero estos no se están cumpliendo. Te pongo el ejemplo del IVA. Nosotros tenemos una operación hotelera en Manabí, y tenemos una exención de IVA, pero compramos los insumos y compramos los servicios en Quito. Y de Quito a Manabí no le pueden facturar el 12% de IVA que se dijo que se iba a mantener, seguimos pagando el 14%. Entonces creo que falta una política articulada entre los tres estamentos, los gobiernos locales, el gobierno central y evidentemente el sector privado que está dispuesto a colaborar. Como un denominador en todas las actividades, lamentablemente. Lamentablemente en un país que tiene estas faltas de coordinación. Para ti pasa por el tema regulatorio, por el tema de normativa. Punto uno. Punto dos, el Ecuador es un país que está desconectado aeronáuticamente del mundo. Nos faltan más frecuencias aéreas.
Volviendo al tema del Caribe, República Dominicana, Costa Rica, tienen vuelos directos de todas las capitales de Europa hacia sus capitales de manera directa. Para llegar al Ecuador, desde Asia o desde Europa, tienes que hacer 2 y 3 paradas. Y adicionalmente a eso, las tarifas aéreas son excesivamente caras para llegar al Ecuador. Te habrá tocado, nos ha tocado a muchos de nosotros que para viajar a Bogotá, a veces tenemos que pagar más que para irnos a Madrid. Sí, no, definitivamente. Y viceversa. A Bogotá con bastante frecuencia. El Ecuador necesita mayor conectividad aérea. ¿De qué depende esa mayor conectividad aérea? Bueno, yo creo que depende de que exista volumen de tráfico turístico. Para que exista volumen debe haber más promoción, que yo no digo que no se ha hecho. En los últimos años el Ecuador ha tenido tasas de crecimiento superiores en materia de ingresos turísticos a la media mundial. Pues estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de crecimiento. Yo, que estoy en el sector desde hace 25 años, he visto cómo el Ecuador pasó de 250,000 turistas al año, por ahí por los años 80, al último año del que tenemos cifras, 1.600.000 turistas, que probablemente este año baje un poco, porque evidentemente hay una crisis que nos está afectando. Ahora, tampoco hay que perder de vista un tema muy importante, Carlos. El turismo tiene los dos componentes. El turismo receptivo, que hoy por hoy está compuesto fundamentalmente por nuestros vecinos Colombia y Perú, que para quienes nos hemos vuelto 60% y 40% más caros respectivamente por el tema devaluatorio. Correcto. El segundo socio turístico del Ecuador más importante es de Estados Unidos. Y luego vienen países como Venezuela, los vecinos, nos digamos, Argentina, Venezuela, España es un país importante. Pero necesitamos traer más turismo de Europa, del Reino Unido, de Francia, de Italia. Y de Asia también, ¿eh? Y ya voy a ir al turismo de Asia. Estos mercados que están relativamente más cerca necesitan poder llegar con más facilidad al Ecuador y a tarifas más convenientes. Somos un país caro por la dolarización y el dólar está apreciado, pero como tú dices, tenemos muchísimos atractivos. En un territorio pequeño tenemos todo. El Ecuador es una maravilla. En realidad es un potencial turístico muy grande. ¿Qué pasa con el mercado asiático? Mira, el mercado asiático lamentablemente está muy lejos. La estadía media de un turista en el Ecuador, de un turista extranjero, porque quisiera, si podemos tocar el tema del turismo interno también. Sí. Si tú te vas a dar la vuelta al mundo para venir a Quito y dormir una noche, 2 noches en Quito, es muy difícil que el turismo asiático llegue al Ecuador. Entonces, para ese turismo tenemos que promocionarnos como región. Y entonces ahí no solamente tenemos que articular los entes y los estamentos nacionales, sino también hacer esfuerzos conjuntos con nuestros vecinos. O estratégicamente también vender el Ecuador como un punto estratégico como centro de negocios de la región. Por supuesto, el Ecuador está en la Avenida de los Volcanes y línea ecuatorial esquina. No podemos tener una mejor ubicación y no lo estamos aprovechando. Antes de pasar al turismo nacional, que también para mí es tremendamente importante porque permite la distribución de los recursos e inyecta al turismo también para consolidar y estar preparado para el turismo receptivo. El Ecuador no está equivocando su estrategia de promoción. Me explico de la siguiente manera. Sí, vender la imagen, la marca país es importante, pero no basta solo eso. No tenemos que también trabajar en empaquetamientos de productos turísticos para que las agencias de turismo en el mundo tengan la facilidad de vender paquetes y no decir, Ecuador es maravilloso, hay que ir al Ecuador. Imagínate toda una fábrica donde cada 4 años se cambia de gerente de ventas y cada gerente de ventas viene con una estrategia diferente. Yo creo que lo principal que el Ecuador debe conseguir es consistencia y permanencia de sus sistemas de promoción en el tiempo. Si nosotros hacemos lo mismo durante 20, 25 años, creo que vamos a lograr posicionarlo al Ecuador con las ventajas y las fortalezas que tiene. Creo que hemos cometido el error como país de en ciertos años vendernos como all in one place, all you need, y hace mucho tiempo ni siquiera teníamos una estrategia de comunicación hacia el mundo importante. Creo que eso es fundamental. Debe ser un esfuerzo constante, permanente, y como dije hace un momento, independientemente de quién esté manejando la política. Debe ser una política de Estado constante, permanente. Luego hay que trabajar en la competitividad. Creo que hay que trabajar en innovación. El turismo está desarrollándose. Nosotros nos estamos midiendo por el número de turistas que llegan al año, pero otros países se están midiendo por el nivel de innovación que existe en el sector. Hay nuevos nichos de mercado, existen nuevas maneras de brindar servicios turísticos.
el turista ahora está buscando cosas totalmente diferentes de las que buscaba hace muchos años. Entonces creo que al Ecuador le está faltando innovación también en investigar sus mercados, cuáles son. Es muy dinámico, el turismo es una actividad que se está moviendo a una velocidad impresionante. Para saber a qué mercado específico apuntamos, generador de grandes ingresos. Y estamos desconectados de esa realidad. Pasemos al turismo interno. ¿El turismo interno también ha ido evolucionando? Por supuesto. ¿También ha ido creciendo? Definitivamente, sí. Yo te diría, a pesar de que no tengo cifras, yo te diría que un poco más inclusive que el turismo internacional, porque tenemos una infraestructura, tanto en el sector privado, con hoteles, restaurantes, agencias de viajes, carreteras, etcétera, y sitios de destino turístico, que el ecuatoriano está empezando y ha empezado a apreciar y a valorar. Entonces ahora tú ves una gran movilidad turística, cosa que no existía hace 20 años, y la gente se desplaza mucho más por su país, por el Ecuador, por las facilidades que existen en transporte, en infraestructura nacional. Entonces, si nosotros estamos hablando de 1,5 millones de turistas que llegan al Ecuador, gente que viene a pasar turismo, a pasar unos días de turismo en el Ecuador, que normalmente es de paso, hay aproximadamente 5 millones de desplazamientos de turista nacional al año, que en este momento efectivamente está algo alicaído porque la gente está conteniendo un poco su consumo, no está viajando más los días que viajaban antes, en fin, está prefiriendo contenerse en su propia ciudad y no salir, pero creo que eso será coyuntural y eventualmente saldremos de esta crisis. Pero no hay que quitarle la vista al turismo nacional, al turismo social, porque el Ecuador para los ecuatorianos ya es un atractivo turístico también, cosa que no lo era hace muchos años. Y ya para terminar, José Luis, ¿a qué deberíamos apuntar? ¿A qué porcentaje del Producto Interno Bruto deberíamos apuntar en el sector turístico? Mira, hoy por hoy el sector turístico da cuenta del 3% del PIB aproximadamente. Hoy por hoy para el Ecuador. En el Ecuador. Aproximadamente 3.000 millones de dólares entre el turismo interno y el turismo externo y tomando en cuenta todos los sectores, ¿no? Principalmente, obviamente, alojamiento y alimentos y bebidas, 3%. Si antes dije que el Ecuador podría llegar, o no lo dije, pero si el Ecuador hoy día tiene el 10% de su población en turismo, ¿por qué no llegar a tener el 30%? ¿Y por qué el turismo no puede llegar a convertirse en el 10% del Producto Interno Bruto? Hay que invertir, y para invertir hay que tener las reglas del juego bastante claras. Hoy día, como te decía hace un momento, Carlos, existen nuevos nichos de mercado. Quito Turismo está trabajando en un proyecto que es muy interesante, pero que va a requerir de mucha inversión y de mucha comunicación y de mucha armonía interna para convertir a Quito, por ejemplo, en un destino de eventos y convenciones. Guayaquil es una ciudad que en los últimos años se ha convertido o se está convirtiendo en un destino turístico, cosa que no lo era. Que no lo era antes. Tú ves que Guayaquil ahora tiene una linda rueda moscovita, no sé, no la he conocido todavía, pero me dicen que es muy bonita, que la iluminan por la noche. Tiene el malecón que está muy bonito, tiene el Cerro Santana con unos atractivos interesantes, ya hay gastronomía en Guayaquil. Y un dato interesante, mira, cuando Quito abrió su aeropuerto, un porcentaje de los turistas que venían al Ecuador por Galápagos ya no vinieron a Quito porque el transfer entre el aeropuerto de Quito y su hotel era muy largo, muy costoso, se están yendo a Guayaquil. Entonces internamente también hay competencia, lo cual es muy sano. Guayaquil se está convirtiendo en un destino turístico, Cuenca es un destino turístico, Quito, no se diga, Quito del turismo que llega al Ecuador, Quito se lleva aproximadamente el 40%. Comenzar a desarrollar y fortalecer la marca País Ecuador y también la marca Ciudad. De manera sostenida. Así es, de manera sostenida, articulada, estratégica, y es un tema que no se puede politizar. Completamente de acuerdo. José Luis Albert, muchas gracias por estar con Carlos, nosotros. un gusto. Bueno, como siempre digo, las conclusiones las sacan ustedes, amigos televidentes. Si el sector turístico puede llegar a generar 10.000 millones al año, que equivale al 10% del Producto Interno Bruto, significaría que eso dispara el empleo, gran generador de empleo. ¿Qué está haciendo Loja? ¿Qué está haciendo? Bueno, Manaví acaba de pasar por la tragedia de abril. ¿Qué están haciendo los ríos? ¿Qué están haciendo el resto de las ciudades? Política de Estado, desde el gobierno central, articulado con los gobiernos autónomos descentralizados y con el sector privado. Venimos de inmediato. Este domingo, en Rodando Ecuador Leyendas,
Vamos en busca del tesoro en el galeón español hundido. Estamos pasando una parte que es bastante movediza. Nos encontramos con hermosas ballenas jorobadas. ¡Están hermosas! Y Christian Norris se enlista en el ejército por un día. Buenos días, mi mayor. El conscripto Norris se presenta, el mismo que se quedó dormido al servicio de instrucción. No te lo pierdas. Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. Este sábado 17 de septiembre, no te puedes perder el Enlace Ciudadano 493. Entérate de las actividades del primer mandatario. Sábado 10 horas. Desde la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Ecuador TV, somos todos. Ven y sé parte de la generación sin límites. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses. Con la mayor variedad de modelos 4G LTE. Nadie te da más. Únete a Claro y vive sin límite. Desde $25 mensuales con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1700 megas. Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. Grandes Maestros presenta a Rigoberta Menchú. Mientras haya racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. En el próximo Palabra Amazónica viajaremos hacia Nuevo Rocafuerte. Y allí conoceremos la cabecera cantonal del Cantón Aguarico y sus personajes. Palabra Amazónica, 14:30, sábado. Ya está con nosotros don Nelson González, gerente de inteligencia de negocios de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP. Muy buenos días, Nelson, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Se ha anunciado para los días 21 y 22 de este mes de septiembre una rueda de negocios de entre las empresas públicas cuya holding vendría a ser EMCO-EP y el sector privado. Usted es gerente de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios debe pasar primero, porque las empresas tengan rentabilidad y ergo también sostenibilidad. ¿Es factible articular entre las empresas públicas y las privadas? Buenos días, don Carlos. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias por su invitación. Efectivamente, EMCO es la empresa que coordina a las empresas públicas. Dentro de la misión que tiene EMCO está de fortalecer la gestión empresarial de las empresas coordinadas, haciéndolas eficientes y rentables. En ese sentido, EMCO busca desarrollar mecanismos para poder potenciar esas gestiones empresariales de cada una de las empresas. En ese sentido, nosotros hemos pensado en esta primera macro rueda de negocios en la cual va a interactuar el sector público con el sector privado. Es un mecanismo sencillo y eficiente que de manera directa conecta al ofertante de productos y servicios con un potencial cliente en una cita privada. Ahora,
¿Es dable que empresas públicas compitan con las privadas? Porque lo que va a ofrecer en las empresas públicas también lo ofrecen las empresas privadas, salvo muy raras excepciones que sea algo demasiado estratégico. ¿Por qué no más bien el Estado liberar a esas empresas que entren al sector privado, desinvertir y que entren al sector privado? Y por otro lado, no estamos confundiendo conceptos a veces. Por ejemplo, ¿los medios públicos deberían ser empresas públicas? Permítame disgregar y separar el tema de la pregunta. En primer lugar, considero de que las empresas públicas per se fueron creadas con un fin específico. No considero de que sean una competencia. Por el contrario, la ciudadanía en general, el sector empresarial, desconoce cuáles son los productos y servicios que tienen estas empresas. Nosotros podemos generar calidad, tiempos excelentes de entrega. En esta macro rueda de negocios estamos generando paquetes y ofertas especiales que solo van a ser muy puntuales durante esta rueda de negocios. Hemos nosotros concebido esta parte de la macro rueda bajo 3 lineamientos muy principales. El primero, necesitamos obviamente, por ser una empresa, y toda empresa necesita generar su flujo de ingresos, que de esa forma nos acercamos hacia la rentabilidad. En segundo lugar, como le mencionaba, la ciudadanía, el sector empresarial no conoce qué es lo que están haciendo las empresas públicas, cuáles son sus productos y servicios, qué es lo que están ofreciendo. De esta forma, nosotros acercamos lo público para el público. Y en tercer lugar, que es lo principal que nosotros hemos visualizado en este tema, es generarle un ahorro al sector empresarial privado. ¿En qué sentido? En que estas promociones, estos paquetes que están vigentes durante solo estos 2 días de la macro rueda, generan ese ahorro al interior del empresario, de la empresa que está inscrita para esta macro rueda, y esos recursos pueden liberar un flujo que puede atender o una materia prima, un anticipo, una obligación financiera, en fin. Ahora, esa estrategia en la teorización suena muy bien, pero vamos a la práctica. Comencemos. A ver, las empresas públicas que van a participar en la rueda, ¿a qué sectores pertenecen? Es decir, ¿qué van a ofrecer? ¿Qué tipo de productos y o servicios van a ofrecer? Y me queda debiendo la pregunta a los medios, que no la voy a olvidar yo, pero la vamos a desarrollar luego. Así es. Vamos al tema, ¿qué productos van a ofrecer? Muy bien. Las empresas públicas pertenecen a diversos sectores. Estamos desde el energético, de la comunicación, hidrocarburos. Principalmente nuestro aliado en este tema, Petroecuador, a través de sus distribuidores, va a tener ofertas muy atractivas para el sector empresarial. Ferrocarriles, la empresa pública Ferrocarriles, que prácticamente es nuestra sede, porque ahí nosotros desarrollamos nuestras... en Chimbacalle va a ser, ¿verdad? En Chimbacalle, efectivamente. Por ejemplo, tiene paquetes muy interesantes en excursiones y en el tren crucero. Tema turismo. Tema turismo. Vámonos a Astinave, por ejemplo, ¿no? Está desarrollando un sistema de control geosatelital, ¿no?, para las embarcaciones, mantenimiento de embarcaciones, alquiler de embarcaciones. Vámonos por el tema de SEAR, que es el Centro de Alto Rendimiento. Está ofreciendo paquetes con alojamiento, con desayunos incluidos para deportistas, exámenes físicos, psicológicos, en fin. Fabrec, que es una empresa que mucho se ha hablado, hemos reactivado, estamos generando un flujo interesante. Hace 3 días ya se procedió con la entrega de los uniformes a Ferrocarriles, precisamente, acortando el tiempo, que eso es muy importante, el tiempo de entrega, con una calidad muy, muy especial, muy óptima para las tareas que están desarrollando. Tenemos Yachay, que ofrece, por ejemplo, la estructuración de laboratorios, capacitaciones, certificaciones. Tenemos una unidad nacional de almacenamiento con la venta de semillas certificadas, sea de arroz, maíz. Es una gama. También está TAMI. También está TAMI. Ok.
Y pregunto esto, y digo esto lo de TAMI, porque siendo ustedes EMCO, la que aglutina, la especie, el sector privado se llama holding, esto, es decir, son los responsables de coordinar con todas las empresas y que todas las empresas den rentabilidad, que tengan un buen gobierno corporativo y que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. ¿Cuál es la salud de todas estas empresas? Porque es un secreto a voces que TAMI no anda bien. Sí, EMCO, como usted recordará, fue creada desde el 7 de diciembre del 2015, es una situación heredada. Sí. Nosotros hemos entrado desde todas las áreas que conforman la estructura de EMCO. A sanear. A sanear, a coordinar acciones, ¿no? Desde la parte de estructura, desde la parte de planes de negocios estratégicos y comerciales, desde el cumplimiento, ¿no? Entonces, todas estas acciones han llevado a darle un giro. Obviamente, si viene con una situación con problemas, no se puede cambiar de un día. De la noche a la mañana. Así es, de la noche a la mañana no se puede cambiar una situación. Pero se están generando situaciones muy importantes. Por primera vez se están contando con planes de negocios y planes estratégicos de acuerdo a las líneas de negocio de cada una de las empresas. Se están estableciendo indicadores en todo tipo, no solo de rentabilidad, sino indicadores de gestión. Los estamos, como ENCO, que también es un emanador de las políticas hacia las empresas públicas, estamos elaborando los indicadores que van a permitir justamente esto. Una medición con la periodicidad que se necesita. De forma individual y consolidada. Sí, para tomar las decisiones en el momento adecuado que se deban de tomar. Se me está terminando el tiempo. Medios públicos. ¿Por qué insistir que los medios públicos, llámese Ecuador TV, Radio Pública, Andes y El Telégrafo, sean empresas públicas, cuando los medios públicos tienen otra dimensión, otra concepción, o quieren obligar, o se pretende obligar, ir al mercado, cuando los medios públicos tienen la obligación de un servicio público, es decir, construir una audiencia distinta a los medios comerciales? ¿Por qué meterlo en el mismo saco? ¿No se está entendiendo ni comprendiendo lo que es un medio público? Bueno, ya son directrices que vienen de la parte del gobierno central. Nosotros nos tenemos que alinear y coordinar en ese sentido, pero... O sea, lo que me está diciendo es que quienes no han comprendido son los de arriba. No. Yo quería mencionar el tema, que debe haber un contrapeso en el sentido de que efectivamente los medios de comunicación privados necesitan, o el gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades de gobierno necesitan también un espacio un tanto sin ningún sesgo, donde puedan expresar de una manera muy objetiva los acciones. ¿Y ustedes creen que el mercado privado va a pautar en los medios públicos cuando nosotros tenemos otro fin de construir una audiencia nueva, una audiencia que se va a construir en un horizonte de tiempo? Por el contrario, los medios públicos tienen la mayor presencia a nivel de país. De cobertura sí, pero no estamos hablando de cobertura, estamos hablando de sostenibilidad en un mercado que nos ponen a competir con el sector privado, y usted sabe que la publicidad tiene que ver con exposición de marca, y nosotros estamos construyendo una audiencia distinta a esa exposición de marca que los auspiciantes pretenden en sus flujos. Sí, efectivamente. Me da la razón. Sí. Ok, gracias, Nelson. Antes de terminar, sí, por favor, yo quisiera extender la invitación al sector empresarial que todavía no se ha inscrito para esta macro rueda de negocios. La inscripción es sin costo. Pueden realizarlo en la página de la Corpey, que es www.corpey.es. ¿Y por qué escogimos a la Corpey? Porque es un aliado que tiene mucha experiencia en contacto con el sector privado empresarial, y nosotros necesitamos esa expertise, ¿no? Entonces, hacemos extensiva la invitación para que participen en esta macro de negocios y sean beneficiarios de estos
paquetes y estas promociones que tenemos por esta celebración. Bueno, muchos éxitos, Nelson González. En verdad, ustedes han heredado una situación. Ahora hay que entrar a procesos de reingeniería, en algunos saneamientos y en otros, a lo mejor, procesos de desinversión. Eso el tiempo lo dirá. Nelson González, muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias. Como siempre, amigos televidentes, esto fue Pensamiento Crítico. Las conclusiones las sacan ustedes. A veces las preguntas pueden incomodar, pero son tremendamente necesarias para que ustedes tengan todos los elementos de juicio. Hay asesores en comunicación que vienen y se quejan porque se hacen preguntas difíciles. Tuve ya esa experiencia y me quejé por escrito en el Cordicom. Así que no hay que quejarse, lo que hay que es poner inteligencia para gestionar y para responder. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. En Rodando Ecuador Leyendas, vamos en busca del tesoro en el galeón español hundido. Estamos pasando una parte que es bastante movediza. Nos encontramos con hermosas ballenas jorobadas. ¡Están hermosas! Y Christian Norris se enlista en el ejército por un día. Buenos días, mi mayor. El conscripto Norris se presenta, el mismo que se quedó dormido al servicio de instrucción. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas. Hoy estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco. Ecuador TV, somos todos. ¿Tienes alguna pregunta? Al mediodía te tenemos la respuesta. De lunes a jueves, 12 horas. Aprovecha, recarga hoy y recibe megas gratis. Porque Claro te da más por tus recargas. Recarga $1 y recibe 10 megas. Recarga $2 y recibe 20 megas. Recarga $3 y recibe 30 megas. Todos los días en tus recargas de $1, $2 y $3 reciben megas gratis. No hay límite para todo lo que puedes hacer con tus megas. Navega más, juega más y conéctate con más amigos en tus redes favoritas. Recarga con Claro y recibe más. Porque Claro te da más. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. Pasamos de los negociados de las barcazas contaminantes y apagones a producir energía para todo el país e inclusive para exportarla. Y eso es patria para todos. La década ganada. Luego de un accidente cerebral, Óscar Naranjo ya no es el mismo, pero su vida aún no ha terminado. Y el hombre que alguna vez fue el que cobijó a toda su familia es quien ahora necesita de sus seres queridos. La cordura, porque hay ratos que uno se desespera. Una historia que muestra a una familia y sus duros retos para mantenerse unida. En Doc TV, Costa Rica presenta La Sombra del Naranjo. Este sábado, 17 horas. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Este viernes, el fútbol está en Ecuador TV. Desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca frente a Universidad Católica. Desde las 19:30. Porque el sentido de la pasión está en Ecuador TV. Somos fútbol.
Viernes 16 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos. Seguimos repasando lo que pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Esto es Noticias 7 y desde Guayaquil nos acompaña Abraham Verduga. Vanessa, es un gusto saludarte. Vamos de inmediato con información, entramos en materia. Ayer se llevó a cabo en el Cantón San Borondón, provincia del Guayas, la audiencia de contravenciones contra el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso. Tenemos imágenes. Él es acusado, recordemos, por René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de faltar a su honra y a la de su esposa. Para esta diligencia judicial, el precandidato presidencial llegó acompañado de simpatizantes, como ven, partidarios. La diligencia estuvo a cargo de la jueza Paola Dávila, quien tras 4 horas de testimonios y apelaciones decidió postergarla para este viernes. En horas de la mañana, el día de hoy, se reanudará esta diligencia. El proceso que ha avanzado acorde con lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Ha sido suspendida la audiencia, mañana continuará a las 8:30, esperemos que concluya. Lo que le planteamos es que no tenemos interés alguno en mantener un juicio, sino solamente reivindicar la verdad, y que si él se retractaba de aquella aseveración infamante que fue difundida masivamente en las redes virtuales, nosotros no teníamos interés en continuar con este proceso. Sin embargo, pues él se ha negado a hacerlo y estamos siguiendo con la causa en los términos que establece la ley. La acusación hecha por Guillermo Lasso en contra de la esposa del secretario de Educación Superior, René Ramírez, se dio en un conversatorio con estudiantes universitarios. Repasemos lo que pasó. Este es el video que fue subido a la red social Twitter por el mismo Guillermo Lasso el pasado 8 de julio. Aquí se observa al banquero respondiendo a las preguntas de un grupo de jóvenes. Tirar al tacho de basura la historia, la CNCIT. La interrogante que da paso a la acusación en contra de la esposa de Ramírez es cuando le piden su opinión sobre el examen de ingreso a las universidades. A lo bueno que haya producido la reforma de la educación superior. En parte de su respuesta, el precandidato a la presidencia involucra al secretario de Educación Superior y a su esposa. En primer lugar, tirar al tacho de basura la historia de la CNCIT no significa cortar o eliminar el programa de becas para estudiantes en el Ecuador. Todo lo contrario, lo que significa es que lo que nos ahorramos en los sueldos del señor Ramírez y de su esposa, que ya nos dimos cuenta que cobra 2 sueldos a la vez, lo cual está prohibido en la ley, vamos a coger ese dinerito de todo el costo de la CNCIT para incrementar el número de becas para estudiantes ecuatorianos. Días atrás, Diego Salgado, asambleísta del movimiento Creo, del cual Lasso es su líder máximo, justificó de esta manera al banquero. Seguramente acusó, seguramente se basó en la información de los medios de comunicación, seguramente. René Ramírez, secretario de Educación Superior, le dio 48 horas a Guillermo Lasso para que se retracte de sus acusaciones. El banquero Lasso nunca respondió a la solicitud de Ramírez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Vamos con otro tema. Ecuador será sede del 56º periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les mostramos. Autoridades del sistema judicial del Ecuador recibieron en Quito a Roberto Caldas, jurista de origen brasileño y quien preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En rueda de prensa se anunció que el encuentro se desarrollará entre el 10 y el 15 de octubre en Quito. Arrancará el día lunes 10 de octubre. A partir de las 2:30 de la tarde haremos la inauguración del periodo de sesiones que contará con la presencia del presidente Rafael Correa y se hará en la sede de UNASUR. Caldas se refirió sobre la importancia que a su criterio tiene este Tribunal de Justicia Regional, que abarca un territorio con más de 500 millones de habitantes. No es una corte extranjera, es una corte de nuestras naciones. Además, reconoció el acercamiento que ha tenido Ecuador con la Corte Interamericana a través del cumplimiento de las sentencias emitidas por el tribunal. Tenemos un número importante de casos ya cerrados, casos ya archivados porque se cumplió toda la sentencia. Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional de Ecuador y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo hincapié en las tareas que deben cumplir los tribunales de justicia locales como entes de primera instancia. La mejor forma de fortalecer el sistema interamericano siempre será fortalecer y garantizar que los tribunales de justicia nacionales
cumplan el papel de garantizar y proteger los derechos de todos y todas. Este 16 de septiembre, Roberto Caldas, presidente del Tribunal Internacional, en una muestra de solidaridad con el pueblo ecuatoriano, hará un recorrido por las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La propuesta de la Fiscalía General del Estado de crear un tribunal penal regional fue entregada en la UNASUR. La cooperación entre los países miembros para combatir delitos transnacionales es el objetivo que persigue este proyecto. Una plataforma jurídica internacional que permite investigar y juzgar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales es el objetivo que se persigue con la propuesta de creación de una Corte Penal Regional. La idea surgió desde la Fiscalía General del Ecuador y discutida con sus similares de la región, así como con los procuradores generales de los países miembros del organismo. Tenemos una base consensuada en tratados internacionales, tendríamos una base consensuada en cuanto al procedimiento. Esto es cómo tramitar estos procesos. Y la mayoría de nuestros países tienen el sistema penal acusatorio y contradictorio. Los delitos a los que se apunta se refiere al narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos, lavado de activos, entre otros, y no busca suplantar a otros organismos regionales. Y sugiere las líneas a base de funcionamiento. Operaríamos con las policías de nuestros países, con los centros de investigación de nuestros países, con los investigadores de nuestros países y con la potencialidad y la capacidad que tiene todas las fiscalías sudamericanas para enfrentar. Los procesos de integración también se expresan en este tipo de iniciativas, destacó el secretario general de UNASUR, sobre todo porque la paz, democracia y derechos humanos son inherentes a la seguridad regional. Grupos del crimen organizado que viven de este negocio que vale 880.000 millones de dólares al año, casi que el doble de lo que puede representar las ventas petroleras. Pues bien, para combatir ese crimen organizado necesitamos nuevos instrumentos. César Navas, ministro coordinador de seguridad, fue el delegado del presidente Rafael Correa, quien recibió la propuesta. Responde ahora a un tratamiento ya político, diplomático de los países para ver la pertinencia o no de esta iniciativa. La misma deberá ser discutida en la próxima cumbre de presidentes de la UNASUR. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 47 minutos. Concejales y ciudadanos de Quito cuestionan que funcionarios municipales hayan abandonado sus puestos de trabajo para respaldar al alcalde Mauricio Rodas. Este miércoles 14 de septiembre en Quito fue una jornada de marchas y contramarchas. Un grupo de ciudadanos se congregó en los exteriores del Banco Central para marchar en reclamo por la falta de cumplimiento en las obras municipales. Las organizaciones sociales y la gente que no se siente satisfecha por la afectación de una u otra obra, porque no ha sido socializada debidamente o porque sienten alguna inconveniencia, tienen todo el derecho de movilizarse. Pero también en la Plaza Grande un segmento de dirigentes del taxismo y funcionarios municipales salieron a manifestarse a favor del jefe del Cabildo. Eso creo que no se debe dar. Ellos tienen que cumplir una función específica que es la de trabajar por la ciudad. Los ciudadanos también consideran que es reprochable que funcionarios abandonen sus puestos de trabajo para actividades de carácter político. Claro, eso sí es reprochable, ¿no? Que dejen de trabajar. Las personas que le respaldan al alcalde deben tener conciencia de la que le está haciendo las cosas. En Luisa Maldonado, concejala del Distrito Sur, esto genera malestar. Se pregunta cómo trabajadores de administraciones zonales que tienen cero de ejecución presupuestaria, que se traduce en falta de obras para la ciudad, dejan de trabajar para salir a concentraciones políticas. No puede ser posible que teniendo los recursos no hayan ejecutado las obras. El mismo criterio lo comparte el edil Patricio Ubiria. Creo que hay mucho ofrecimiento y pocas cosas que se hacen. Las obras, lo he mencionado siempre, las obras que se están realizando y ejecutando en la ciudad, como el recién inaugurado intercambiador de Carapungo, fue elaborado, fue trabajado, financiado y puesto en marcha desde la administración pasada. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Miles de personas evacuadas e inundaciones dejó a su paso el supertifón Meranti, que ha sido catalogado como el más destructivo en este año. Además, México celebra sus fiestas de independencia en medio de protestas en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Estas y otras noticias internacionales en resumen.
El supertifón Meranti dejó al menos 10 personas fallecidas, decenas de heridos y miles de evacuados luego de su paso por la isla de Taiwán y China continental. El fenómeno meteorológico tocó tierra en la ciudad de Xiamen, provocando sus mayores estragos en la provincia de Fujian. Meranti se convirtió en el tifón más fuerte que ha afectado a Taiwán en los últimos 21 años y el más potente del mundo este año. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, regresó este jueves a la campaña electoral, luego de 3 días de descanso para recuperarse de una neumonía. La amplia ventaja que hace un mes la separaba del republicano Donald Trump en los sondeos se ha reducido drásticamente. A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el resultado vuelve a estar abierto. La exsecretaria de Estado mencionó estar con fuerza para retomar la campaña, que se encuentra en la recta final. Los festejos por los 206 años de independencia de México estuvieron marcados por una jornada de protesta ciudadana para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Las desapariciones forzadas, los abusos policíacos y el aumento en los crímenes en todo el país formaron parte de los reclamos ciudadanos. Miles de personas respondieron a una convocatoria lanzada en las redes sociales para movilizarse por las calles capitalinas para manifestar su rechazo a las políticas del actual gobierno. Francia vivió una jornada de protestas que dejaron 65 detenidos y al menos 15 personas heridas. Las movilizaciones se dieron en rechazo a las reformas laborales que entraron en vigencia el pasado 21 de julio. Aunque la mayor parte de las 169 manifestaciones se desarrollaron sin incidentes, el despliegue de seguridad no pudo evitar altercados entre los grupos sindicales y la policía. Perú lanzó al espacio su primer satélite de observación terrestre denominado PerúSat-1. El dispositivo fue enviado a la órbita desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guyana Francesa. El satélite permitirá recopilar imágenes de territorio peruano que se utilizarán para diferentes áreas como agricultura, control fronterizo, lucha contra el narcotráfico, prevención de desastres naturales, entre otras. Este es el primer satélite submétrico de la región que se pone en operación. Carlos Flores, Ecuador TV. Es momento de los deportes. Fernando Estrada nuevamente con nosotros. Adelante, compañero. Muchas gracias, Abraham. Así es, regresamos con mucha más información deportiva y lo hacemos revisando lo que sigue siendo la preparación para una nueva fecha de campeonato ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria. Después de haber conseguido una victoria importante ante Independiente en Casablanca, sigue motivado de cara a aspirar a poder ganar la segunda etapa. Liga viene en franca recuperación, da la impresión de que Aguinaga de a poco le va cogiendo el ritmo al equipo, le va cogiendo, digamos que el ritmo y esa intención de poder formar un grupo. Lo dijo en su momento, parece que el equipo no estaba unido, como que nadie en el camerino se llevaba. Bueno, ha logrado recuperar algunas cosas en ese trabajo que incluso realizó en la ciudad de Esmeraldas. Revisemos cómo Liga se prepara para enfrentar a Delfín este día sábado. La verdad que ahora estamos ligando más, ¿no? Antes creábamos posibilidades, no hacíamos, pero el profe también ha dado un toque característico de los equipos que él ha dirigido y ahora hemos comenzado a tener una senda triunfadora. Es estar ubicado en la final y si Dios permite quedarnos con el campeonato. Si nos ponemos a ver lo que pasaba en la tabla, hoy Liga de ganar el partido el día sábado contra Barcelona es un estadio a reventar porque te vas a pelear una punta. Claro. Pero primero es lunes, después martes, entonces lo más importante es pensar en el del sábado que es Delfín. A veces uno lo ve como partido accesible y las cosas se le complican, ya saben lo complicado que es Delfín. Yo siempre digo que en el fútbol no se puede subestimar ni tomar a ninguno de los rivales por encima del hombro. No. Hay que jugar y hay que jugarle a todos los equipos con la misma intensidad, con la misma actitud. Hay veces con la pelota en los pies no se anda bien, pero las ganas yo creo que eso no lo compra en el supermercado, ya lo tiene uno y yo creo que Liga eso es lo que le está faltando, un poquito más de actitud de cada uno de parte de nosotros. Yo creo que con eso es suficiente como para que Liga comience a pelear en los primeros lugares. Y hablemos del rival de Liga Deportiva Universitaria, el Delfín, que lo visita este sábado a las 5 de la tarde en Casablanca. Tendrá la premisa de empezar bien junto a su nuevo técnico, ¿no? Octavio Zambrano, que recordemos que ya dio ciertas órdenes, ya incluso puso el 11 inicial del partido anterior del cuadro Manaba, sin embargo no estaba habilitado para poder estar en la banca junto a su equipo. En este caso ya lo va a poder hacer, va a tener su debut y lógicamente Octavio Zambrano, como todo técnico debutante, espera conseguir los 3 puntos. La verdad que nosotros lo menos necesitamos más definiciones, porque ustedes ven que Barcelona llegó 1 y convirtieron, pero nosotros llegamos más y no hacemos, y por eso hablamos con el profe y necesitamos más trabajar definiciones, y por eso estamos haciendo todas definiciones esta semana. Ahora lo menos tenemos que esperar la Liga, porque la Liga tiene buenos jugadores por afuera, y la verdad que nosotros tenemos que cuidar más eso, porque son buenos pateadores, de lejos a lo menos patean bien, y tenemos que cuidar todo, por arriba y por abajo a ellos. Todos sabemos que el objetivo inmediato es
es salvar la categoría y que este equipo que merece, por todos los esfuerzos que ha hecho su presidente José Delgado, por cómo se ha manejado el equipo, cómo ha mantenido a los jugadores a tiempo en sus haberes, etcétera, etcétera. Es un equipo que merece porque es un equipo ejemplo del fútbol ecuatoriano. Cada vez que se juega en la primera categoría y está en peligro de bajar. O sea, eso ha sido la historia del Delfín por años. Siempre ha estado en peligro de descenso. Entonces nosotros tenemos que quebrar ese paradigma, ¿no? Y hacer de Delfín lo que yo pienso que puede llegar a ser, que es un equipo fijo de primera división y que se mantenga en primera división y que puede eventualmente jugar copas internacionales. Revisamos otro enfrentamiento que se va a dar el día sábado. Casualmente a las 19 horas se van a enfrentar Aucas e Independiente, dos equipos que llegan en circunstancias quizás distintas, pero todos o ambos con la intención de recuperarse y de levantar su nivel. Aucas está en una situación precaria realmente, el equipo carece de resultados y necesita imperiosamente la victoria, incluso llega con bajas y también una que otra alta ahí como para poder hacerle frente a un Independiente que de la mano de Alexis Mendoza ha tenido sus altas y sus bajas. Por momentos presentan un buen partido y después en el siguiente se nos caen. Es lo que le ha pasado a Independiente, que intenta lógicamente coger esa estabilidad con su nuevo técnico. Veamos cómo se preparan ambos equipos para este enfrentamiento. Una Libertadores brillante, que le faltan jugadores, se le fue un jugador importante, pero tiene una base también que es muy buena. Creo que nosotros también nos tenemos que preocupar por nosotros, tenemos que sumar los 3 puntos, venimos mejorando y bueno, creo que es momento de ganar para empezar a cortar las diferencias. Lo que pasa es que a veces el rival, la cancha, el entorno te lleva a meterte un poco atrás o defenderte o defender la jugada. Nosotros tenemos en la situación de buscar 3 puntos y la situación estamos trabajando para generar más ocasiones y para convertir, ¿no? Es importante ganar, creo que va a ser un punto de inflexión muy grande. Creo que este partido va a ser importante para nosotros. Creo que ganando, los rivales directos juegan todos de visitantes, nosotros preocupándonos por nosotros y sacando los 3 puntos, creo que vamos a acordar mucha diferencia. Las críticas y los que jugamos al fútbol sabemos que vivimos de eso. Yo en lo personal sé cuando yo me equivoco, cuando juego mal, cuando juego bien y el mayor crítico soy yo. Después lo que dice la gente o lo que llega a decir el periodismo, uno es el mejor crítico de cómo juega o cómo está el equipo, ¿no? Tenemos que adaptarnos poco a poco y así, bueno, tratar de lograr de sumar de a 3 para así poder estar entre los primeros. Sumar para poder así no alejarnos de los que están primeros. Tenemos que pensar revertir esto ya para poder así sumar de a 3 el día sábado. En los próximos partidos podamos sumar de a 3 y meternos a la pelea, que eso es lo que queremos. Tenemos plantel como para pelear el campeonato y bueno, Dios quiera que empecemos sumando contra el Aucas, ¿no? Hay que entrenarse de la mejor manera, hay que virar la página ya y pensar que el día sábado tenemos un gran rival que bueno, Dios quiera que podamos sacar unos 3 puntos que nos dejen más tranquilos, ¿no? Todos conocemos la situación complicada que está viviendo varios clubes del fútbol ecuatoriano, entre esos el Deportivo Cuenca, que a pesar de que las cosas en cuanto a lo económico están muy mal en la institución, en lo deportivo vemos que el equipo en la cancha responde, que el equipo más allá de que le llegue o no le llegue el sueldo en la cancha, ganan los puntos, los pierden incluso en la mesa por temas dirigenciales, pero ellos siguen ganando los puntos y realmente es destacable lo que está haciendo este plantel del Deportivo Cuenca, su hinchada, su dirigencia. Hay que felicitarla por las gestiones que están haciendo para intentar levantar dinero para el club. Este es el caso de una nueva campaña que están realizando de Dame tu 5, una campaña que invita pues al hincha morlaco a intentar apoyar a su equipo. Veamos a continuación un musical y toda la información con respecto a esta campaña. Dame tu 5. Dame tu 5. Dame tu 5. Dame tu 5. Cuencano, este viernes 23 de septiembre esperamos tu apoyo. El club nos necesita. Es hora en la cual todos podemos fortalecer la institución. Recuerda, tu 5 por el Cuenca. Vamos a regresar con más información y cambiamos de disciplina porque hay que hablar de los Juegos Paralímpicos, hablar de Alex Zanardi, una historia realmente de esas inspiradoras, de lo que él sufrió en su momento un accidente y después se dedicó su vida a lo que es el automovilismo. Así que veamos a la continuación lo que fue el triunfo categórico de él en los Juegos Paralímpicos.
El italiano Alex Zanardi no desaprovechó la oportunidad para cambiar el significado de una fecha que marcó su vida hace 15 años, precisamente un 15 de septiembre. Ese día sufrió en 2001 un grave accidente en el que perdió sus dos piernas y estuvo cerca de morir, pero este jueves celebra esa fecha con 2 medallas en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El doble campeón de IndyCar y expiloto de la Fórmula 1 conquistó la medalla de oro el miércoles en la prueba contrarreloj de la categoría H5 de bicicleta de mano, mientras que al siguiente día sumó la presea de plata en la prueba de ruta. Fueron su tercera y cuarta medallas paralímpicas, tras los 2 oros ganados en los Juegos de Londres 2012. Zanardi se había convertido en uno de los pilotos más populares del automovilismo estadounidense, al ganar 2 títulos entre 1997 y 1998. Tras un regreso fallido a la Fórmula 1, el piloto italiano volvió a la IndyCar en 2001. Tras participar en una competencia, fue impactado de frente por Alex Tagliani, quien giraba en ese momento a más de 300 kilómetros por hora, lo que destruyó completamente la parte delantera del vehículo del piloto italiano y también sus 2 piernas. Una vez que sobrevivió a tan terrible experiencia, el piloto regresó para competir en carreras de diferentes categorías de automovilismo, ganando incluso en pruebas de turismo, y desde el 2009 se ha convertido en una de las principales figuras del deporte paralímpico, más que todo, en un verdadero ejemplo de vida a sus 49 años. Información y realmente una nota inspiradora de este italiano Alex Zanardi, que después de haber sido realmente un campeón en el automovilismo, que se haya recuperado de esa dolencia que sufrió y que haya podido volver a destacar en el deporte, realmente es fantástico. Nosotros terminamos con los deportes, regresamos mucho más adelante a las 13 horas. Le doy el paso a nuestros compañeros. Abraham Verduga ya está listo para mucho más información. Gracias, Fernando. Bueno, así vamos despidiendo también este servicio informativo. Ya se viene en todo caso, Vanessa, la comunidad. Así es, estaremos contándole noticias de interés para usted, para sus comunidades. El equipo informativo de Noticias 7 en la comunidad está desplazándose a Machachi, así que estaremos haciendo contacto con ellos en breves minutos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con eso. Excelente jornada para todos.